Hola, mi nombre es Marina y el día de hoy hablaremos del sistema nervioso. El sistema nervioso de los vertebrados está compuesto por dos divisiones. La primera es el sistema nervioso central y la segunda el sistema nervioso periférico. Comenzaremos con el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es la parte del sistema nervioso que se localiza dentro del cráneo y la columna vertebral. Consta de dos partes: el encéfalo, parte que se localiza dentro del cráneo, y la médula espinal, que es la parte que se sitúa dentro de la columna. Ahora bien, pasaremos a hablar de la segunda división del sistema nervioso, que es el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es la parte que se sitúa fuera del cráneo y de la columna vertebral. Como vemos en la imagen, conecta con el cerebro y la médula espinal, permitiendo el intercambio de información con el organismo. La mayor parte de los nervios del sistema nervioso periférico surgen de la médula espinal, pero hay 12 pares de excepciones: los 12 pares de nervios craneales que surgen del encéfalo. Estos incluyen nervios sensitivos tales como el nervio olfativo y óptico, e incluyen fibras motoras. El sistema nervioso periférico se divide en somático y en neurovegetativo. El somático se relaciona con los movimientos involuntarios, es decir, con el medio ambiente externo. Un buen ejemplo es el movimiento muscular que realiza nuestro organismo. El neurovegetativo se relaciona con los movimientos involuntarios. Un buen ejemplo son los movimientos que realiza nuestro corazón y los movimientos que realizan los pulmones, es decir, no los podemos controlar. A su vez, tienen nervios diferentes, como son parasimpáticos y simpáticos. Los parasimpáticos realizan movimientos peristálticos, es decir, en reposo. Un buen ejemplo es cuando dormimos. El simpático alerta en situaciones de peligro, reaccionando con los sentidos. Ahora pasaremos a hablar con las meninges. El encéfalo y la médula espinal están recubiertos por tres membranas, las tres meninges. Primero encontramos lo que es la piel, de ahí el periósteo, parte del hueso, la meninge externa llamada dura madre, la cara interna de dura madre llamada aracnoides y la pía madre adherida al sistema nervioso central. Los ventrículos cerebrales son 4 cavidades dentro del encéfalo: los 2 ventrículos laterales, el tercer ventrículo y cuarto ventrículo, junto con el espacio subaranoideo y el conducto central ependimario, forman una única cisterna. En los dibujos que aparecen en la pantalla encontramos la vista lateral y la vista anterior. El líquido cefalorraquídeo sostiene y amortigua el cerebro. Es producido por el plexo coroideo, que son pequeños vasos sanguíneos. Llena el espacio subaranoideo, el conducto central de la médula espinal y los ventrículos cerebrales. Ahora bien, la barrera hematoencefálica consiste en que el encéfalo es un órgano electroquímico que puede alterarse gravemente debido a la introducción de ciertas sustancias. La barrera hematoencefálica consiste en que una de las consecuencias de la estructura propia de los vasos sanguíneos cerebrales frena el paso de varias moléculas.
Hola, mi nombre es Yamile y les mostraré la estructura externa de una neurona. Para empezar, las neuronas son células especializadas en recibir, conducir y transmitir señales electroquímicas. Pueden presentar diversas formas y tamaños. Está constituida por la membrana celular, dendritas, axón, por el soma o cuerpo celular, la mielina y los nódulos de Rambier. Cada una de esta estructura es importante para la misma y su buen funcionamiento. Asimismo, también mencionaré los tipos de neuronas. Se muestra un modo de clasificar las neuronas que se basan en la cantidad de procesos, es decir, prolongaciones. Las neuronas que mencionaremos son la neurona unipolar, que es aquella que tiene un solo proceso. La segunda es la neurona bipolar, y en esta existen dos procesos, y la última es la neurona multipolar, que cuenta con dos o más procesos. Su proceso de cada una es integrar la actividad neuronal que ocurre dentro de un proceso cerebral. La neurona es considerada la unidad estructural y funcional fundamental del sistema nervioso. Es la unidad funcional porque puede aislarse como componente individual y puede llevar a cabo la función básica. Las neuronas no son las únicas células que existen en el sistema nervioso. Las otras se llaman neurogliocitos o células gliales. Estas últimas superan en número a las neuronas en una proporción de 10:1. Cabe mencionar que son células pequeñas que adoptan una forma hemeboide y migran a la zona del daño. Para esto existen 4 tipos o clasificaciones, las cuales poseen características diferentes, así como una función específica, y en ella se señala cada una de estas. El primero que se menciona de estos 4 tipos es el oligodendrocito. Estos permiten emitir prolongaciones que se enrollan en torno a los axones de algunas de las neuronas del sistema nervioso central. Aquí tenemos una representación gráfica de cómo es su estructura y los componentes que hay en ella. El segundo tipo de neurogliocitos son las células de Schwann y constituyen un segmento de mielina. Pueden guiar en el proceso de regeneración de los axones tras una lesión. Esta es la razón por la que la regeneralización axónica eficaz en el sistema nervioso de los mamíferos únicamente en el sistema nervioso periférico. Los astrocitos son el tercer tipo de neurogliocitos y los más grandes. Se les llama así porque tienen forma de estrella. Astro significa estrella. Las prolongaciones recubren la superficie de vasos sanguíneos que recorren el cerebro y establecen contacto con los cuerpos celulares de las neuronas. Y un cuarto y último tipo de neurogliocito son los microgliocitos. Estos responden a lesiones o a las enfermedades, absorbiendo los desechos celulares y desechando las respuestas inflamatorias. Son células que son poco visibles, con núcleos pequeños, alargados, que poseen propiedades fagocíticas y eliminan células que sufrieron de apoptosis. En este apartado se mostrarán las técnicas de tinción neuroanatómicas, ya que hace décadas era un problema visualizarlas de manera adecuada. La clave del estudio de la neuroanatomía está en preparar el tejido neural. Vamos a explicar esto mediante las siguientes técnicas neuroanatómicas. La tinción de Golgi fue debida al médico italiano Camillo Golgi. La descubrió accidentalmente a principios
de 1870. La reacción química de la sustancia que Golgi estaba utilizando penetró en unas cuantas neuronas. Este descubrimiento hizo posible ver las neuronas. La tinción de Nils es un método desarrollado por Franz Nils, un psiquiatra alemán en la década de 1880, donde utiliza una tinción color violeta de cresilo para determinar el número de cuerpos celulares en la zona. En el cuadro podemos observar pequeños puntos de color violeta, los cuales serían los cuerpos celulares teñidos con esta tinción. Dentro de la microscopía electrónica, se define que es una técnica que nos brinda información detallada sobre la estructura neuronal, cuyos aumentos pueden llegar a los 1500 niveles. Sin embargo, estos son insuficientes para revelar los detalles anatómicos, por lo que el uso de un microscopio de barrido nos proporcionará microfotografías en 3 dimensiones, pero este no puede conseguir los mismos aumentos que un microscopio convencional. Orientaciones del sistema nervioso. Las direcciones en el sistema nervioso en vertebrados se describen haciendo referencia a la orientación de la médula espinal, el cual tiene 3 ejes: anterior posterior, ventral dorsal y medial lateral. En el anterior es hacia el extremo de la nariz, el posterior hacia el extremo de la cola, el dorsal hacia la espalda, ventral hacia la superficie del pecho, mientras que el medial hacia la línea media del cuerpo y lateral lejos de la línea media. Bien sabemos que también podemos dividir al encéfalo en sus 3 planos: el plano coronal, el plano horizontal y su plano sagital. Médula espinal. La médula espinal contiene 2 secciones diferentes en su sección transversal. Una zona interna formada por la sustancia gris en forma de H rodeada por sustancia blanca. La médula espinal se encuentra acomodada a lo largo de la columna vertebral. Cabe recalcar que el encéfalo cuenta con 5 divisiones principales, las cuales son el telencéfalo, representado por el color rosa, que en este caso serían parte de las fisuras del encéfalo, el diencéfalo, representado por el color rojo, el metencéfalo, representado por el color gris oscuro, el metencéfalo por el amarillo y el mielencéfalo por el color verde. Cada uno de estos se encarga de controlar o regular diferentes acciones del cuerpo. Por ejemplo, el mielencéfalo se encarga de la inducción del sueño, la atención, el movimiento, el mantenimiento del tono muscular y reflejos cardíacos, circulatorios y respiratorios. Por otro lado, el metencéfalo es un control sensitivo motor. El mesencéfalo es un integrante visual y mediador de efectos analgésicos. Por otra parte, el diencéfalo actúa como un receptor y transmisor. Y para finalizar, el telencéfalo media procesos cognitivos como el aprender a hablar y solucionar problemas.